Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Aumenta la tensión entre el gobierno y los alcaldes por los bloqueos tras el alza de predial por la actualización catastral. El Ministerio de Educación pidió revocar el fallo que permitiría el regreso de Silvia Guete a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe. Las autoridades de Maicao anunciaron una recompensa de 200 millones de pesos a raíz de los hechos de inseguridad que dejaron 5 jóvenes asesinados en ataque sicarial. En Santa Marta fue capturado alias Juan David, señalado de cobrar extorsiones a mototaxistas para permitirles trabajar. Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios de la región Caribe, advirtió que Aire podría tener dificultades para responder a la demanda de energía ante problemas de recaudo y operatividad. La natación se abre en nuevos horizontes en Barranquilla. Ya está todo listo para vivir una nueva edición de la Feria del Libro 2026. El evento contará con una agenda cultural cargada de letras e historias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista en directo desde Barranquilla. Soy Manuela López y los estaré acompañando en esta hora de noticias. Aumenta la tensión entre el gobierno y los alcaldes por los bloqueos tras el alza del predial por la actualización catastral, luego de que el presidente Gustavo Petro los responsabilizara. Las reacciones no se hicieron esperar por parte de los gremios Asocapitales y la Federación Nacional de Departamentos. El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X sobre la crisis por los avalúos catastrales en Santander, asegurando que el incremento del impuesto predial no depende del gobierno nacional, sino de las decisiones que toman alcaldes y consejos municipales al fijar las tarifas. Además, el mandatario defendió la actualización catastral, señalando que busca que quienes tienen mayores recursos paguen más impuestos y pidió reducir la carga para la población vulnerable. La situación del impuesto lo determinan los alcaldes y consejos municipales. Ellos ponen la tasa. Lo único que tienen que hacer es que en un nuevo acuerdo bajen la tasa de los propietarios urbanos y rurales de la población pobre y trabajadora. No se necesita más y se hace en 15 días. Tras el pronunciamiento del presidente, desde el gobierno nacional también hubo respaldo a esta postura frente a la responsabilidad de los mandatarios locales. El ministro del Interior, Armando Benedetti, también se pronunció sobre la controversia y respaldó la postura del presidente Gustavo Petro. Usted va a saber qué clase de alcalde tiene, bueno o malo. Porque si hoy están cobrando demasiado con el predial y con el avalúo catastral, es culpa del alcalde, porque es el alcalde y el consejo quien tenía que dar la tasa de la tarifa que le tiene que cobrar a usted. O sea que si usted va a protestar, proteste pacíficamente frente a la alcaldía. Frente a esta situación, el Consejo Gremial Nacional expresó su preocupación por los bloqueos en corredores estratégicos, especialmente en Santander y norte de Santander, advirtiendo que ya están afectando el abastecimiento, la movilidad y la prestación de servicios esenciales. Según el gremio, las protestas han generado impactos en sectores como el agro, el turismo y el comercio, con pérdidas económicas que evidencian la magnitud de la crisis. El Consejo Gremial Nacional expresa su profunda preocupación por la situación que enfrentan los departamentos de Santander y norte de Santander como consecuencia de los bloqueos en corredores estratégicos cuyos efectos ya trascienden el ámbito regional y empiezan a comprometer el normal funcionamiento de la economía, el abastecimiento y la prestación de servicios esenciales. En medio de la polémica, el presidente Gustavo Petro reiteró que los municipios tienen la capacidad de ajustar las tarifas del impuesto predial y planteó que en un plazo de 15 días se pueden tomar decisiones para aliviar la carga sobre los sectores más vulnerables. ¿Qué es lo que está pasando? Que no es cierto que es por el avalúo catastral que sube, porque hace 20 años no se hacía, entonces los bienes tienen que tener el precio comercial, y entonces se moderniza, pero a los alcaldes se les olvida que es ellos mismos, los que tienen la facultad, presentando un acuerdo al Consejo, de exonerar de impuesto predial, pues no a los ricos amigotes que tienen uribistas, sino al pueblo trabajador. Desde las regiones, las reacciones no se hicieron esperar. El gobernador de Santander cuestionó los señalamientos del presidente y aseguró que la problemática tiene origen en decisiones del orden nacional relacionadas con la actualización catastral. Junto con los alcaldes, secretarios de planeación, como mediador la Gobernación de Santander con la Secretaría de Planeación y aportando la logística para el caso, empiecen a revisar cada una de las zonas en los municipios para reducir los avalúos catastrales
a su justa proporción. Y en casos específicos también lo puedan hacer. A este pronunciamiento se sumó la Federación Nacional de Departamentos, que expresó su respaldo a los alcaldes del país y defendió la autonomía de las entidades territoriales en el marco de la Constitución. Desde las regiones expresamos nuestra solidaridad con los alcaldes del país, autoridades legítimamente elegidas por los ciudadanos para gobernar sus territorios en el marco de la Constitución y la ley. Entre tanto, el país sigue a la expectativa de acuerdos que permiten levantar los bloqueos y reducir el impacto predial mientras se mantienen el impulso del gobierno nacional y las autoridades locales. El gobierno nacional advirtió durante un consejo de ministros que la caída del dólar, decisiones económicas en Ecuador y medidas del Banco de la República están impactando negativamente la economía en la frontera, aumentando el riesgo de fortalecimiento de economías ilegales. El mandatario cuestionó las decisiones del Banco de la República al considerar que han contribuido a este escenario económico adverso. A su juicio, estas medidas no eran necesarias y terminan beneficiando a sectores financieros en detrimento de la economía productiva. Se vengan para que parte del ingreso de Colombia, de la riqueza de Colombia, se vaya a 10 banqueros sinvergüenzas que viven del Estado, parásitos, a engordar sin trabajar. Y dicen que eso es economía y que eso no, ¿qué va a ser economía? Eso no es más sino ideología y sectarismo político violento. Pero no había necesidad de hacer eso. Ninguna. Es innecesario. Entonces, ¿qué pasa aquí en Ecuador? ¿O qué va a pasar para mitigar? Pues al caerse el peso se revalúa, al caerse el dólar se revalúa el peso, nuestros productos salen más caros. Para exportar es más caro un producto colombiano. El presidente advirtió que cerrar la frontera o restringir el comercio ilegal no soluciona el problema del narcotráfico, sino que facilita el avance del contrabando y de los grupos ilegales. La frontera no puede caer en manos de la mafia. Lo que está haciendo Noboa es entregarle la frontera a la mafia. ¿Por qué? Porque si cierra la carretera que va de Tumaco a Esmeraldas, que ningún presidente ha querido que se abra, por miedo, presidentes ecuatorianos, por miedo a creer que por la carretera va a pasar la cocaína, es porque o no tienen idea de cómo es el narcotráfico en el mundo y en la frontera. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también advirtió que el tráfico de drogas se está moviendo principalmente por el lado ecuatoriano y que la falta de coordinación entre ambos países favorece el crecimiento de economías ilegales en la zona. Y así podríamos hablar de la base de coca, la heroína y también de los insumos líquidos. El tráfico en la frontera es del lado ecuatoriano, incluso llegan insumos acá para intentar transformar la coca en cocaína. Y aquí hay que atacar toda la cadena del narcotráfico, no solamente la producción, sino el tráfico. Y han encontrado de alguna manera en Ecuador una vía relativamente vulnerable para poder hacer tráfico de la cocaína. Como parte de las medidas anunciadas, el gobierno indicó que no impondrá aranceles del 100% a productos provenientes de Ecuador. No hay aranceles 100%, ministra de Comercio, no somos tan brutos. Todo lo que sea necesario para Colombia, 0%, entra. Todo lo que se produzca en Colombia, pero importábamos de Ecuador, se produce en Colombia. Subsidio, ministra de Agricultura, para que salga más barato, porque sale más caro. El presidente también pidió a Perú esclarecer un ataque armado contra una embarcación en el río Putumayo, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y la cooperación regional. Colombia solicita a Perú esclarecer ataque armado contra embarcación en el río Putumayo. Sí. Esto no es coincidencias. Entonces llama a los señores que se reunieron allá, no sé, en Miami, ¿fue? La derecha latinoamericana tratando de ver que Colombia no vote por el progresismo en Colombia. Continuando con más información, el Ministerio de Educación pidió revocar el fallo que permitiría el regreso de Silvia Guete a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe. Durante la audiencia en segunda instancia, el representante del ministerio aseguró que el juez de control de garantías que emitió la decisión
no tenía competencia para ordenar el restablecimiento de derechos de la exrectora. Según la cartera, el fallo presenta fallas jurídicas, entre ellas defectos orgánicos, fácticos y sustanciales, además de desconocer precedentes de la Corte Suprema de Justicia. A esta postura se sumó el exrector Rancés Vargas, quien cuestionó la decisión judicial al señalar que existirían inconsistencias en la argumentación del juez, especialmente en la definición de quién sería la víctima dentro del proceso. Declarar que la decisión impugnada violó el derecho al debido proceso, el principio de contradicción, el principio de proporcionalidad, la autonomía universitaria y los principios que gobiernan la competencia del juez de control de garantía. Subsidiariamente, en caso de que el honorable tribunal no revoque integralmente la decisión, se sirva a modificar la parte resolutiva, de manera que cualquier medida de restablecimiento del derecho que se mantenga sea de carácter estrictamente provisional y cautelar. El ministerio también advirtió que la decisión interfiere en funciones administrativas como la vigilancia especial que actualmente ejerce sobre la universidad, lo que impediría un reintegro inmediato. El caso se remonta a un fallo de primera instancia que ordenó restituir los derechos de Silvia Guete al considerarla víctima dentro de una investigación por presuntas irregularidades en actas relacionadas con la designación de rector. Sin embargo, la decisión reabrió el debate sobre el futuro de la institución, que actualmente atraviesa un proceso de vigilancia especial y enfrenta retos financieros y administrativos. Las autoridades de Maicao llevaron a cabo un consejo de seguridad extraordinario donde se anunció refuerzo policial y una recompensa de 200 millones de pesos a raíz de los hechos de inseguridad que dejaron 5 jóvenes asesinados en ataque sicarial. Carlos Bula nos amplía la información. Compañeros, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. A raíz de los hechos de inseguridad llevados a cabo en el municipio de Maicao, las autoridades convocaron a un consejo de seguridad que fue encabezado por el alcalde Miguel Felipe Aragón González, donde se dieron las siguientes conclusiones. Y hoy ratificamos que la Policía de los Colombianos apoyará el municipio de Maicao con 60 policías más un componente especial de analistas de investigación judicial y de inteligencia para apoyar al CTI, quienes están adelantando la investigación y realizaron los actos urgentes el día de ayer, con un solo propósito: lograr la identificación, como también la judicialización y la captura de los responsables de este homicidio a las 5 personas el día de ayer. También como acciones institucionales, la policía hace parte de la mesa interinstitucional y nuestro ejército, nuestra armada, nuestra fuerza aérea y nuestra alcaldía vamos a participar en unos planes especiales en los diferentes barrios, en diferentes horarios, donde esperamos presentarle a la opinión pública los resultados. El secretario de Gobierno, Alain Andrioles, anunció una recompensa por 200 millones de pesos, quien dé información que dé con la captura de los antisociales. Y el alcalde ayer tomó la decisión en un consejo de seguridad con el viceministro de Defensa, donde el municipio va a dar 100 millones de pesos de recompensa por aquellas personas que den información que permita la captura de los que cometieron este acto delictivo. Adicional a esto, la gobernación se va a sumar con 100 millones de pesos más, o sea, sería en total 200 millones de pesos por información que permita la captura de estas personas. El componente policial que llegará este miércoles hará coordinación con el Ejército Nacional para coordinar operaciones especiales en el municipio fronterizo. El refuerzo del componente policial que se ha ordenado el despliegue, esperamos que en la tarde de hoy y en la mañana del día de mañana, valga la redundancia, estemos ya articulados con nuestro ejército, con nuestra fiscalía, para adelantar estos puestos de control con las personas que van a llegar al municipio de Maicao. Con estos operativos se busca la tranquilidad en el municipio. Desde Maicao, en La Guajira, Carlos Bula, Noticentro 1 Televista. Gracias, Carlos. 6 presuntos integrantes de estructuras criminales, los Pepes y los Costeños, fueron capturados en Barranquilla durante operativos contra la extorsión.
Las capturas se lograron en medio de acciones conjuntas entre el Gaula de la Policía y la Fiscalía que permitieron impactar a los grupos delincuenciales, los costeños y los pepes. Según las autoridades, los detenidos intimidaban a comerciantes mediante disparos contra sus negocios, panfletos y videollamadas, exigiendo pagos ilegales a cambio de no atentar contra sus vidas o establecimientos. Este grupo criminal generaba rentas ilícitas mensualmente por alrededor de 100 millones de pesos, que afectaba principalmente al sector comercio. Durante los operativos fueron incautados celulares, 2 motocicletas, panfletos y más de 5 millones de pesos producto de este ilícito. Los capturados registran en conjunto 15 anotaciones judiciales por diversos delitos, como concierto para delinquir, extorsión, porte ilegal de armas, entre otros. Entre los capturados se encuentra alias Bola 8, señalado como cabecilla, quien incluso se hacía pasar por investigador del Gaula para engañar a sus víctimas y facilitar las extorsiones. Fue detenido alias Bola 8, quien utilizaba elementos similares a los que utilizan los uniformados adscritos al Gaula para coercionar y amenazar a las víctimas. Igualmente, este criminal, conocido como Bola 8, presenta 6 anotaciones judiciales por los delitos de fuga de presos y extorsión. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar estos hechos a través de las líneas oficiales, garantizando absoluta reserva. En Santa Marta fue capturado alias Juan David, señalado de cobrar extorsiones a mototaxistas para permitirles trabajar. La detención se logra en flagrancia durante un operativo del Gaula cuando el sujeto recibía dinero producto de cobros ilegales al gremio. Según las autoridades, el capturado se hacía pasar como integrante de las autodefensas conquistadoras de la Sierra y era el encargado de recaudar pagos semanales a cambio de no afectar la actividad económica de sus víctimas. Se identificaba como un miembro de las autodefensas conquistadoras de la Sierra y desempeñaba funciones relacionadas con la dinamización de cobros semanales dirigidos al gremio de mototaxistas con el propósito de permitirles el ejercicio de su actividad económica. En el procedimiento se logró la incautación de varios elementos, igualmente dinero en efectivo, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente junto con el capturado, donde un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones para establecer posibles conexiones con otras estructuras criminales. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar este delito bajo absoluta reserva para seguir golpeando estas estructuras ilegales. Un procedimiento de control adelantado por unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena terminó en un intercambio de disparos que dejó como saldo la muerte de un uniformado, mientras que uno de los presuntos delincuentes resultó herido y fue capturado por las autoridades. Los hechos se registraron en el barrio Zaragozilla cuando uniformados intentaron abordar a 2 sujetos con actitud sospechosa y fueron atacados a disparos. En medio del intercambio resultó gravemente herido el patrullero Amir Chamorro Campo, de 25 años, oriundo de Corozal, Sucre, quien fue trasladado al Hospital Universitario del Caribe, donde falleció minutos después. Según la información, se podía observar cómo estaban haciéndole estos 2 delincuentes un seguimiento a una persona, seguramente con la intención de sicariarlo. Es allí cuando nuestros policías se percatan, llegan al lugar de los hechos y allí se genera una persecución. Estos individuos se van en contravía en la motocicleta que pretendían huir. Los policías hacen el seguimiento, hacen un reporte para el plan Candado y estos individuos, para proteger su huida y evitar que la patrulla policial los requisara, protegen su vida haciendo disparos hacia nuestros hombres. Lastimosamente uno de ellos impacta en el sector del tórax de nuestro uniformado. La rápida reacción de los uniformados permitió desplegar un operativo en la zona que culminó con la captura de uno de los presuntos responsables en el mismo sitio de los hechos. El detenido fue sorprendido en posesión de un arma, misma que habría sido utilizado durante el ataque. De acuerdo con las autoridades, la presión se llevó a cabo pocos minutos después de la agresión contra el patrullero, lo que facilitó su judicialización. Allí en la reacción policial se captura a un individuo cartagenero, se le incauta una pistola Glock, el otro emprende la huida en el manglar y en este momento aún persistimos en la ubicación, ya sabemos el nombre, sabemos quién es.
Las autoridades intensificarán los operativos de búsqueda en la zona para dar con el segundo implicado, quien ya fue plenamente identificado por las autoridades. Este hecho violento enluta a la institución, especialmente porque el patrullero asesinado dejó un niño de tan solo 5 años de edad. Las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos de 2 hombres quienes estaban desaparecidos desde el pasado fin de semana en Pailitas, ascendiendo a 5 el número de muertes violentas en 3 días. La preocupación es latente en esta zona del Cesar, especialmente en el municipio de Pelaya. Wilson Afanador, Jonier Uribe Quintero, Milán Oviedo Matos, William Gutiérrez Obeso y Jainer Gutiérrez Obeso. 5 muertes violentas en 3 días que tienen al municipio de Pelaya sumido en el silencio y el terror. 5 personas muertas en menos de 72 horas en el municipio de Pelaya. Eso realizamos enseguida un consejo de seguridad en el municipio de Pelaya, donde ofertamos hasta 30 millones de pesos de recompensa que permita obtener información por parte de Gaula y dar con la captura de estas personas que cometieron este acto criminal. La gobernadora dispuso de inmediato la presencia del coronel William Morales a despachar desde Pelaya con el objeto de darle la seguridad necesaria. Algunas hipótesis de las que se pueda estar hablando sobre estos crímenes en Pelaya. Estamos esperando la investigación del Gaula de la Policía Nacional. Ya tenemos Gaula, tenemos Sijín y Cipol, y obviamente la Fiscalía General de la Nación, que ya hace presencia en el municipio de Pelaya para poder esclarecer este hecho. El funcionario anunció para este miércoles un consejo extraordinario de seguridad con presencia de delegados del gobierno nacional. Con la presencia del Ministerio de la Defensa, con presencia del Ministerio del Interior y obviamente la Fuerza Pública del Departamento del Cesar para tomar decisiones de fondo. No podemos permitir que se nos vaya a dañar Pelaya por estos actos criminales. Mientras las autoridades competentes buscan unir el rompecabezas que permita esclarecer los móviles de estos hechos de violencia, el comercio de Pelaya cierra sus puertas, a su vez que las calles del municipio permanecen desoladas, recordando los peores episodios del conflicto armado en esa zona del departamento del Cesar. La policía en el departamento de Sucre trabaja para contrarrestar el hurto de ganado y realizó la recuperación de reses que habían sido robadas. En el operativo 2 personas fueron capturadas. Rodrigo Ruz nos tiene los detalles. Sí, compañera, buenas tardes. En el departamento de Sucre, los operativos son contundentes por parte de la Policía Nacional y se han recuperado varias reses que han sido robadas en este departamento. Resultado del fortalecimiento de la articulación con el sector ganadero y gracias a la oportuna información de la comunidad, la Policía Nacional en Sucre logró en el corregimiento Juan Arias de Magangué Bolívar la recuperación de 52 cabezas de ganado, avaluadas en 150 millones de pesos, que habían sido hurtadas en zona rural de Buenavista, Sucre. En el procedimiento fueron capturadas 2 personas, quienes aceptaron cargos por el delito de abigeato imputado por la Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional ha venido haciendo operativos para hacerle frente al robo de ganado que se ha venido dando en varios municipios del departamento. En el marco del acompañamiento a este gremio, fueron ubicadas 12 reses en zona rural del municipio de El Roble, las cuales se habían extraviado el 3 de abril de 2026 en zona rural de San Luis de Cincé. Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad en el campo e invitamos a la comunidad a seguir denunciando oportunamente. La Policía Nacional ha seguido trabajando para contrarrestar el robo de ganado que se ha venido dando en Sucre. Desde Cinceleco, informó Rodrigo Ruz para Noticentro 1 Televista. Gracias, Rodrigo. En Santa Marta se llevó a cabo una reunión con la viceministra de Agua Potable y el distrito en la que se ratificó la continuidad de las plantas desalinizadoras para solucionar el desabastecimiento de agua en la ciudad. Santa Marta avanza en la búsqueda de soluciones estructurales para la problemática de agua potable. En las últimas horas, autoridades distritales y del Gobierno Nacional realizaron un recorrido técnico por los diferentes puntos de la ciudad para evaluar posibles ubicaciones de plantas desalinizadoras. Seguimos avanzando en la ruta de la solución definitiva del problema del agua de Santa Marta. Hoy continuamos un recorrido en articulación con el Ministerio de Vivienda, donde estamos evaluando las alternativas de dónde quedará
la ubicación de las plantas desaladoras, la más grande, la que estamos hablando de 600 litros por segundo. Ya se tiene contemplado un lote en el sector sur, pero estamos evaluando también alternativas en el sector norte. Por su parte, la viceministra de Aguas, Ruth Quevedo, indicó que el gobierno realiza la exploración de un nuevo predio para la planta desalinizadora, así como la evaluación de un posible esquema tarifario diferencial y de otras alternativas para el tratamiento de aguas residuales. Y hemos llegado a reinterpretar un poco los elementos técnicos que ya se nos venían dando, explorando la posibilidad de un nuevo predio para la desalinizadora de 600 litros por segundo. Ya vamos a iniciar el proceso de consulta previa en el caso de Taganga y vamos a trabajar también de manera conjunta con la Comisión de Regulación para mirar un posible esquema tarifario diferencial. Finalmente anunciaron que las próximas fases incluirán la participación de la veeduría ciudadana y de otras entidades de orden nacional y local, con el fin de fortalecer la transparencia y el seguimiento al plan maestro. Desireth Pérez, Noticentro 1 Televisa. FECODE anunció un paro nacional de maestros para el día de mañana con el fin de expresar su inconformidad con el actual sistema de salud de los docentes colombianos. La Asociación de Educadores del Atlántico se unirá a esta jornada de protesta. La movilización busca llamar la atención sobre las dificultades que enfrenta el magisterio en la prestación de servicios médicos, así como exigir soluciones concretas en las entidades responsables. Las manifestaciones se llevarán a cabo en 5 capitales del país, incluyendo Barranquilla, haciendo presencia con delegaciones desde los departamentos más cercanos, según adelantó el sindicato de los docentes. Carlos Noriega, presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, manifestó que el gremio se unirá al paro nacional de protesta de las falencias e inconformidades que presentan actualmente. Paro que en su momento fue votado por unanimidad el día 16 y 17 de marzo en Junta Nacional de FECODE. La organización sindical dentro de esta convocatoria recibió cada una de las intervenciones de los miembros de las subdirectivas, de los cuales asistieron alrededor de 105, 106 miembros de 154 que conforman las 22 subdirectivas del Departamento del Atlántico. Indira Benavides, directiva de ADEA, expresó que el sistema de prestaciones presenta inconvenientes que llevan a la generación de reclamos para que se solucionen con medidas urgentes. Necesitamos con urgencia que la fiduprevisora, desde su instancia nacional, pueda hacer la contratación pertinente de la red de prestadores, no solo del Atlántico, sino de todo el país, ya que no tenemos una red de prestadores consolidada, lo cual conlleva a la deficiencia en la prestación de los servicios médicos. Actualmente, el sistema de salud de los maestros enfrenta una crisis caracterizada por interrupciones en tratamientos, escasez de medicamentos y demoras para acceder a servicios. La juez 26 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá envió a prisión a los 5 procesados por su presunta participación en los hechos de tortura de los que fue víctima Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, director de la Policía Nacional. Los delitos que fueron imputados según el grado de participación incluyeron tortura, soborno en actuación penal, uso de menores en la comisión de delitos y ocultamiento de material probatorio a Andrés Camilo Sotelo Torres, Catherine Sotelo Torres, Jamie Tatiana Vega, Juan Sebastián Ávila y Solaine Trujillo. Según el criterio de la juez, resulta reprochable el traslado de una menor al lugar de los hechos. La juez 26 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, Catalina Ríos Peñuela, en medio de la pronunciación señaló que al joven le encontraron múltiples señales de violencia en su cuerpo. Querían hacerlo sufrir, enfrentarlo en donde hubo una violencia excesiva. En los videos y en las entrevistas se detalla que el hoyo occiso soportó muchos golpes. Se logra establecer que el cuerpo del hoyo occiso tenía aproximadamente 12 lesiones en su cuerpo, de las cuales se manifestó, abro comillas, se identifican múltiples traumas contundentes y abrasivos en diferentes regiones corporales, correspondientes a agresiones físicas infligidas antes de la muerte. Durante la agresión de los imputados y en medio de la intervención de su escolta, Juan Felipe Rincón recibió un disparo mortal en el tórax, lo que provocó su muerte. Posteriormente, con el fin de evitar ser rastreado por las autoridades, los implicados habrían envuelto el celular de la víctima en papel aluminio y lo ocultaron en la localidad de Bolívar.
El Consejo de Estado confirmó la suspensión del decreto que fijaba el salario mínimo al considerar fallas en su expedición. La decisión deja en incertidumbre su aplicación. La decisión del Consejo de Estado implica que el aumento del salario mínimo no podrá aplicarse bajo ese decreto, mientras se revisa de fondo su legalidad. El alto tribunal evalúa si el proceso de fijación cumplió con los requisitos legales en medio de cuestionamientos sobre la concertación entre el gobierno, empresarios y trabajadores. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Protege tus aplicaciones y crece en la nube IFX. Seguridad y escalabilidad para tu negocio. Visita www.ifxnetworks.com. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con la información, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia manifestó su inquietud frente a las recientes intimidaciones contra candidatos presidenciales y se sumó al llamado de la Defensoría del Pueblo para garantizar la seguridad y la transparencia del proceso democrático. De acuerdo con la entidad, en las últimas semanas se habrían presentado agresiones y mensajes de intimidación contra los aspirantes Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Una situación que, según advirtió, podría afectar el normal desarrollo de la contienda electoral. En las últimas 2 semanas habría ataques y amenazas en contra de los candidatos Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Llamamos dentro del marco de nuestro mandato a respetar los derechos de las y los candidatos a la presidencia en Colombia, a no difundir desinformación, a no estigmatizar ni amenazar ni atacar a ninguna persona en particular, a las y los candidatos. A este pronunciamiento se unió la misión de apoyo del proceso de paz en Colombia de la OEA, que expresó su preocupación por los recientes hechos contra la candidata Paloma Valencia, entre ellos actos vandálicos contra una de las sedes de la campaña. En el marco del compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia, la MAC-OEA reitera que ningún candidato o candidata debe ser objeto de amenazas, intimidaciones o cualquier forma de violencia. La participación política debe desarrollarse en condiciones de seguridad, respeto y plena garantía de derechos. La misión advirtió que estos hechos afectan las garantías democráticas y recalcó que quienes participen en política deben contar con seguridad para ejercer su derecho al voto sin temor. En ese sentido, instó a las autoridades a avanzar las investigaciones, esclarecer lo ocurrido y reforzar las medidas de protección en un momento clave para el país. La región Caribe permanece en alerta ante la probabilidad de lluvias que se estarían registrando, especialmente en el sur de Bolívar y el sur de Córdoba. La temporada de lluvias ya comienza a sentirse en Colombia, generando afectaciones en la región Caribe. De acuerdo con el IDEAM, zonas como el sur de Bolívar, el sur de Córdoba y Magdalena se perfilan como las más impactadas por las precipitaciones en los próximos días. Precipitaciones más intensas resaltamos en el departamento de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, así como en la región Caribe hacia el sur de Bolívar, sur de Córdoba, algunas precipitaciones en Magdalena y Cesar. En la región andina, las lluvias más intensas en el departamento de Antioquia, Eje Cafetero, Caldas, Risaralda y Quindío. Estas lluvias hacen parte del comportamiento habitual de la temporada y se estarían presentando de manera moderada en distintos sectores, sin que hasta el momento representen una situación de riesgo significativa. Finalmente, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones mientras continúa el monitoreo de las condiciones climáticas en la región.
La Procuraduría suspendió provisionalmente al presidente del Consejo de San Fernando Bolívar por presuntas irregularidades administrativas. La investigación disciplinaria se adelanta por la expedición de una resolución que delegaba funciones de pagador o tesorero en la primera vicepresidenta de la mesa directiva. La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra José Luis Nieto Cortés en su condición de presidente del Consejo Municipal de San Fernando Bolívar, periodo 2026, por presuntas irregularidades en la expedición de una resolución mediante la cual se delegaron funciones de pegador o tesorero en la primera vicepresidencia de la mesa directiva, lo que podría comprometer el adecuado manejo de los recursos públicos y el cumplimiento del marco legal aplicable. Según el ente de control, esta decisión podría comprometer el manejo adecuado de los recursos públicos y el cumplimiento de las normas vigentes. Como medida preventiva, la Procuraduría ordenó su suspensión por 3 meses sin derecho a remuneración mientras avanza el proceso disciplinario. La actuación se originó tras una queja que advertía posibles riesgos financieros y presuntas inconsistencias jurídicas en dicha delegación. El Ministerio Público reiteró que esta medida no implica un fallo de responsabilidad y responde a la necesidad de garantizar el debido proceso. Un bus se incendió en la troncal del Caribe entre Pueblo Viejo y Barranquilla y los pasajeros lograron evacuar a tiempo. El hecho se registró mientras el vehículo se movilizaba por este corredor vial, cuando por causas que aún son materia de investigación se originaron las llamas. Gracias a la rápida reacción, todos los ocupantes lograron salir antes de que el fuego consumiera completamente el automotor, evitando víctimas fatales o personas lesionadas. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Protege tus aplicaciones y crece en la nube IFX. Seguridad y escalabilidad para tu negocio. Visita www.ifxnetworks.com. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Desde la región del Caribe hasta el corazón de la nación, alzamos la voz y descubrimos la verdad en cada rincón. La política, economía y realidad del Caribe colombiano contada por los que saben. No solo son noticias, sino las vidas de un país fuerte, de un país libre. Conéctate con Noticentro 1 Televista, de lunes a viernes al mediodía, y únete a la región que inspira a Colombia. Regresamos con Noticentro 1 Televista. De Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. En la entrega de instituciones educativas renovadas por parte de la Alcaldía de Cartagena, la institución educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se destacó por una intervención que pone el foco en la primera infancia y en el fortalecimiento del plan de alimentación escolar, beneficiando a cientos de estudiantes del sector. Estas acciones hacen parte del trabajo que lidera la Alcaldía de Cartagena a través de la Secretaría de Educación para mejorar la infraestructura educativa del distrito. Se priorizaron intervenciones que responden a las necesidades de las comunidades y priorizan el bienestar de los estudiantes desde sus principios de años en formación. José Lara, rector de la institución educativa, afirmó que esta obra traerá muchos beneficios para este plantel educativo, ya que la institución no se encontraba en las condiciones óptimas para el desarrollo académico. Damos gracias al señor alcalde y a la Secretaría de Educación por habernos tenido en cuenta y haber puesto el ojo en la institución. Bueno, nosotras manejamos por aula, transición manejamos 25 niños y por jardín se manejan 20 niños. Obviamente para los niños pequeños y como nos los exige el ministerio,
pues los espacios deben ser amplios, ya que los niños pequeños necesitan mucho desplazamiento. Zoraida Méndez Mendoza, docente de transición de la institución, explicó que antes de estas adecuaciones, las personas que trabajaban en la institución presentaban inconformidades por el deterioro. Y que se están satisfechos con la labor que han venido desarrollando sus profesores. Entonces las profesoras, como están cerquita de los salones, esos baños lo dejaron, lo adecuaron, mejor dicho, lo construyeron de nuevo. Entonces están en óptimas condiciones. Y las aulas de transición son de 6x6, son de 32 metros cuadrados, son bastante, tienen bastante espacio y generalmente son dignas, ¿sí? Los estudiantes se sienten contentos y las profesoras también. Las obras adelantadas por el gobierno distrital incluyeron la adecuación de aulas para jardín y transición como áreas cercanas a los 32 metros cuadrados pensadas para grupos organizados de aproximadamente 20 niños en jardín y hasta 25 en transición. Con estas acciones, la administración distrital continúa generando mejores condiciones en los entornos educativos, con especial atención en la primera infancia y a estrategias que aporten al bienestar de los estudiantes dentro de las instituciones oficiales del distrito. Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios de la región Caribe, advirtió que Aire podría tener dificultades para responder a la demanda de energía ante problemas de recaudo y operatividad. Una alerta encendieron expertos del sector energético tras advertir que la empresa Aire podría enfrentar serias dificultades para garantizar la prestación del servicio en la región Caribe, debido a la caída en el recaudo y problemas operativos. Panorama oscuro en Aire encuentra el sindicato de la empresa. Bajó el recaudo al 73%, la capacidad operativa cae al 61% por falta de inversiones. Las pérdidas eléctricas alcanzan el 31%, 5 puntos más que como estaba antes de la intervención hace año y medio. La situación financiera de la compañía se ha visto afectada por los bajos niveles de pago de los usuarios, lo que limita su capacidad para cubrir costos, invertir en infraestructura y mantener la calidad del servicio. A esto se suman retos operativos que han impactado en la estabilidad del suministro eléctrico, generando preocupación sobre la capacidad de la empresa para atender la demanda en departamentos como el Atlántico, Magdalena y La Guajira. Se mantiene la infraestructura obsoleta y la subnormalidad eléctrica aumenta en vez de disminuir. Lo único positivo es la tarifa estable desde noviembre en 796 pesos el kilovatio hora por la presión social y que puede bajar más si se elimina la sobretasa a la comercialización del 20%. Ante este escenario, hacen un llamado a las autoridades del gobierno nacional para buscar soluciones que garanticen la sostenibilidad de la empresa y la continuidad del servicio. Esos son los indicadores económicos del día de hoy. El dólar se cotiza en 3.583 pesos con 89 centavos. El euro se cotiza en 4.225 pesos con 27 centavos. El petróleo de referencia Brent se cotiza en 98 dólares con 26 centavos y el café colombiano se cotiza en 3 dólares con 38 centavos. Ahora vamos con las noticias del mundo. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump propuso destinar solo 85 millones de dólares a Colombia en 2027, enfocados exclusivamente en la lucha contra el narcotráfico. En Perú, Keiko Fujimori consolidó el primer lugar en las elecciones con cerca del 17% de los votos, tras el 60% escrutado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó al Congreso reducir la ayuda a Colombia a 85 millones de dólares para el año 2027, limitándola únicamente a programas contra el narcotráfico. La propuesta representa una caída significativa frente a años anteriores, en lo que la cooperación incluía inversión en desarrollo, seguridad y fortalecimiento institucional. El recorte se da en medio de cuestionamientos de Washington sobre la política antidrogas en Colombia, lo que podría impactar la relación bilateral y la cooperación en seguridad.
Keiko Fujimori se consolidó en el primer lugar de las elecciones presidenciales de Perú con el avance del conteo, alcanzando cerca del 17% de los votos con el 60% de actas procesadas. En segundo lugar se mantiene Rafael López Aliaga, mientras la disputa por el paso a la segunda vuelta continúa cerrada con otros candidatos. De mantenerse la tendencia, ambos disputarían el balotaje en junio en un escenario marcado por fragmentación del voto y retrasos logísticos durante la jornada electoral. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Aquí estamos, como siempre, con lo mejor del deporte en el Noticentro 1 Televista. La natación en Barranquilla se consolida. Nuevos proyectos determinan objetivos en lo regional y nacional. Barranquilla exhibe una dinámica interesante en la natación, un deporte que necesita mucha disciplina y técnica para perfeccionar sus diferentes estilos. En la actualidad, en la capital del Atlántico hay una cantera que se empieza a proyectar para todo tipo de campeonatos. El club deportivo son todos aquellos niños que están en proceso de federación y también tenemos niños federados. Esto quiere decir que van a competencias nacionales, tanto locales acá en Barranquilla como también nacionales. De hecho, ahorita los niños se están preparando para ir a un festival nacional en la ciudad de Santa Marta. Actualmente contamos con un grupo de niños, estos que podemos ver acá atrás, que estamos afiliados a la Liga del Club del Atlántico y ellos entrenan con mayor exigencia para poder hacer parte de estos procesos competitivos. Como siempre, los niños son la piedra angular de cada club o academia. No, súper bien, aquí ganar medallas es lo mejor que yo he visto en mi vida, ganar medallas. Y participar en cada torneo ya es como a otro nivel. No, es un deporte que me gusta mucho, la verdad. Estar en el agua es súper bonito, es bacano y me siento bien practicando natación. Bueno, pues yo aprendí a nadar hace mucho, desde los 2 años, y de ahí me ha gustado mucho. He aprendido ya todos los estilos, me encanta la natación, siempre me divierto viniendo a Starfish. Por su consistencia, la natación es considerada una de las actividades más completas de la actualidad. Y Junior tiene hoy su segunda cita en Copa Libertadores. Los tiburones visitan a Cerro Porteño de Paraguay con la intención de recuperar lo que se perdió de local ante Palmeiras. Junior de Barranquilla afronta hoy martes una verdadera prueba de carácter en la Copa Libertadores. El equipo rojo y blanco visita a Cerro Porteño en Asunción desde las 5 de la tarde en la segunda jornada del Grupo F. El tiburón llega motivado tras empatar 1-1 ante Palmeiras en su debut, resultado que lo deja tercero con 1 punto y con la necesidad de sumar en una plaza complicada como la Nueva Olla. Por su parte, Cerro Porteño viene golpeado luego de caer ante Sporting Cristal y está obligado a reaccionar frente a su hinchada. Junior apostará nuevamente por la experiencia de Teófilo Gutiérrez en ataque y la solidez de su mediocampo para buscar un resultado que lo acerque a la clasificación. Será un duelo clave en un grupo que promete ser muy parejo. Y esto es todo en deportes desde el Noticentro 1 Televista. Permiso, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Vanessa Calderón y me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todas las novedades de la cultura caribe. Ya está todo listo para vivir una nueva edición de la Feria del Libro 2026. Letras, historias y grandes invitados se darán cita en una agenda cargada de conocimiento, arte y encuentros imperdibles. La Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 se realizará del 21 de abril al 4 de mayo en Coferias, con una agenda que supera las 2.000 actividades y convierte a la capital en epicentro cultural de América Latina. Este año la ciudad apuesta por una experiencia sensorial bajo el concepto Cuando el silencio habla, con más de 100 eventos. La programación arranca el 22 de abril con talleres como Cuando el silencio es regla, las paredes hablan, y el concierto inaugural del Pabellón Leo. Entre el 23 y 26 de abril habrá lanzamientos de libros, teatro y conversatorios, incluyendo la obra inspirada en la Comisión de la Verdad y homenajes literarios. Luego del 27 al 30 de abril continúan actividades como poesía, literatura japonesa y presentaciones editoriales, mientras que el 29 de abril destaca la participación de la lideresa indígena Nemonte Nenquimo. Entre los invitados internacionales y nacionales figuran autores como Paulina Juracova, Dafna Camila Ángel Escobar, Germán Córdoba, Mario Lamo y Raúl Camacho, junto a una amplia lista de invitados que participarán en charlas, talleres y firmas.
La feria cerrará el 3 y 4 de mayo con eventos culturales, actividades incluyentes y espacio para todos los públicos, consolidándose como una cita imperdible para los amantes de la lectura. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. En la Agencia de Empleo Confenalco facilitamos la inserción laboral ayudando a los trabajadores a encontrar un empleo conveniente y a los empleadores a contratar trabajadores apropiados a sus necesidades. Visítanos en el Bosque, primer piso del edificio Bosque Ejecutivo y en el Centro Comercial La Gran Manzana, locales 152 y 153. Vigilado Supersubsidio. Si te preguntas por qué en Barranquilla pasan tantas cosas buenas, mírate al espejo y di, por mí, por mis vecinos, por los barranquilleros. Barranquilla es la ciudad modelo de Colombia. Con el pago oportuno de mi impuesto predial, hago posible que Barranquilla esté a otro nivel. Tú lo haces posible. Paga tu impuesto predial hasta el 29 de mayo con el 5% de descuento. Alcaldía de Barranquilla. El Caribe es la ventana de Colombia al mundo. Conéctate con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla estamos en directo. Soy Blanca Sánchez y los estaré acompañando durante la siguiente hora de noticias. Porque cada rincón del Caribe tiene algo que contar. Acompáñanos y descubre las noticias que hacen del Caribe un lugar extraordinario. Noticentro 1 Televista, el primer noticiero nacional emitido desde las regiones, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. La música latinoamericana está de luto con el fallecimiento de Felipe Staiti, alma y esencia de la banda Los Enanitos Verdes. Su guitarra marcó generaciones y dejó huella en el rock en español. El rock en español despide a Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, quien falleció a los 64 años en Argentina. Su partida marca el adiós de una de las figuras que ayudó a consolidar la identidad del género en América Latina. Staiti fue una figura clave en la historia del rock latinoamericano, integrando desde 1979 una de las agrupaciones más influyentes del género, responsable de éxitos como Lamento Boliviano y La Muralla Verde. Tras la muerte del vocalista Marciano Cantero en 2022, asumió el rol de cantante principal, liderando una nueva etapa de la banda. Su fallecimiento ha generado múltiples reacciones en la industria musical, quienes destacan su trayectoria y el impacto que tuvo. Siempre será recordado como un guitarrista influyente y pieza fundamental del rock en español. Que en paz descanse. Daddy Yankee ha sido elegido Persona del Año 2026 en los Latin Grammy, un reconocimiento a su trayectoria e impacto global y a una carrera que cambió la historia del género urbano. El ícono del género urbano, Daddy Yankee, será homenajeado como Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación. El homenaje se realizará en una ceremonia privada el próximo 11 de noviembre en Las Vegas, en el marco de la Semana del Latin Grammy. Su legado musical lo posiciona como referente de disciplina, evolución y aporte clave al crecimiento de la música latina a nivel mundial. Hey, buenos días, aquí en mi caminata de gratitud. La pauso rapidito porque quería compartir esta noticia con todo el mundo. Me acaban de llamar y me dieron la noticia que soy la Persona del Año en los Grammys Latinos, en la Academia de la Grabación Latina. Muchas gracias por este reconocimiento. De verdad que es un sueño hecho realidad, lo visualicé desde chamaquito y qué bueno que se concreta en vida. Y esto es una celebración no tan solo de este servidor, sino de Puerto Rico, PR, todos mis latinos, toda la gente que ha seguido nuestra música desde el underground hasta el sol de hoy, la trayectoria de este servidor. Muchísimas gracias. El cantante se consolidó como una de las figuras claves en la expansión del reggaetón, llevando el género a la escena musical global.
Temas como Gasolina marcaron ese salto, mientras que su trayectoria suma múltiples éxitos en la lista como Billboard, incluyendo Despacito. Tras anunciar su retiro en 2022 y su acercamiento a la fe, regresó con una propuesta renovada enfocada en la música con propósito, destacándose con producciones recientes de corte espiritual. Como es tradición, el reconocimiento de Persona del Año otorgado por la Academia Latina de la Grabación exalta no solo la trayectoria y los aportes artísticos de las figuras de la música latina, sino también su impacto social y compromiso con causas humanitarias. Muy bien, hasta aquí esta emisión de Noticentro 1 Televisa en directo desde Barranquilla. Feliz tarde. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.